Las Fuerzas Armadas y la policía preparan el plan que aplicarán en Manta para combatir la inseguridad tras la orden presidencial de trasladar el mando a esa ciudad. Otro ataque armado dejó 3 muertos en un barrio de Manta 8 horas después del anuncio que hizo el presidente Noboa sobre el traslado de las cúpulas militar y policial a esa ciudad. Se instaló la audiencia del caso Purga y la Fiscalía vinculará a 13 personas más, entre ellas al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y a un expresidente de la Corte de Guayas. El Ministerio de Inclusión Social denunció ante la Fiscalía a 27 fundaciones que se apropiaron de $4 millones. El correísmo planteará que por escrito se diga que Verónica Abad debe reemplazar a Daniel Noboa en caso de ausencia por campaña electoral. La policía de Nueva York arrestó en forma violenta a una niña de 14 años y su madre que vestía la camiseta de la selección. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos. Empezamos con lo destacado de las últimas horas. Manabí, el frente de batalla. Las Fuerzas Armadas y la policía movilizan a sus unidades de élite a Manta por orden presidencial. Las operaciones contra el crimen organizado se reforzarán desde esta semana. Paul Romero con el informe. El gobierno decidió fortalecer las operaciones militares y policiales en Manabí ante el descontrol de la inseguridad. Por disposición del presidente Daniel Noboa, el mando militar y policial operará temporalmente desde Manta, nuevo frente de batalla contra el crimen. La cúpula policial se instalará desde el próximo jueves con las unidades de élite, GIR, GOE, GEMA, antinarcóticos e inteligencia. Además, redoblará la fuerza investigativa contra la extorsión y la fuerza investigativa anticriminal que se movilizaron desde la declaratoria de estado de excepción el 23 de mayo. El objetivo es atacar y neutralizar a los cabecillas de las bandas criminales, los lobos y los choneros que se disputan el negocio del narcotráfico en esta provincia. Según informes de inteligencia policial, los lobos, en alianza con una nueva banda, los Pepes, desplazaron del control de los negocios ilegales a los choneros, lo que desató una guerra de bandas e incrementó la violencia desde hace aproximadamente 3 meses. Este martes el mando militar se reunió para definir el plan de intervención y el traslado de las unidades de élite a Manabí, la 4ª provincia más grande del país. Se sumarán nuevos elementos a la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí, creada el 5 de abril, y a la Brigada de Caballería número 3 de Portoviejo. Las direcciones de operaciones del Comando Conjunto, de Inteligencia, Logística, funcionarán en Manta desde esta semana. El bloque de seguridad opera en esta jurisdicción con más de 3.000 personas. La policía y las Fuerzas Armadas no dieron detalles del número de uniformados que reforzarán las distintas unidades. En septiembre de 2023, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado publicó un informe en donde consideró a Manabí como nicho del narcoturismo y a la ciudad de Manta como el centro de negocios del crimen organizado. Y Manta sigue reportando muertes violentas. A pocas horas del traslado de la cúpula policial y militar a esa ciudad manabita, ocurrió un ataque armado donde 3 personas perdieron la vida. Según la autoridad, el hecho responde a una disputa entre bandas. Ocurrió el mismo día que el presidente Daniel Noboa dispuso el traslado de la cúpula policial y militar a Manta. Durante un evento al que asistió con la ministra del Interior, Mónica Palencia, y demás autoridades, en el que expusieron las estrategias y desafíos de seguridad del gobierno frente a grupos de delincuencia organizada. 8 horas después, a las 20:15 de este lunes, un grupo de sicarios en motocicleta llegó al barrio de San Pedro, en el centro de esa ciudad manabita, y atacó a 3 hombres que estaban afuera de una vivienda. Ellos recibieron al menos 11 impactos de bala. Fabari Montalvo, jefe policial de Manabí, indicó que los pistoleros se movilizaban en una camioneta gris y aseguró que el hecho responde a una represalia entre organizaciones criminales.
Este ataque ocurrió 24 horas después del asesinato del asambleísta alterno Cristian Nieto y su esposa Nicole Burgos, cometido en un circo en Manta. Una tercera víctima también murió mientras hacía fila para ingresar. La Fiscalía procesa a otras 13 personas en el caso Purga, donde se investiga al exasambleísta Pablo Muentes. Entre los vinculados consta el comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la exdirectora de la Judicatura del Guayas y expresidente de la Corte de esa provincia. Fabiola Santana lo amplía. El comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Juan Riofrío, el expresidente de la Corte del Guayas, Hugo González, y la expresidenta del Consejo de la Judicatura del Guayas, Mercedes Villarreal, están entre los 13 nuevos procesados del caso Purga. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia de vinculación. En la primera parte, el fiscal Wilson Toainga detalló la participación de los nuevos involucrados en las sentencias a favor del exasambleísta Pablo Muentes, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y sanciones a jueces que no se alineaban a la estructura de Muentes. El fiscal acusó al comandante Juan Riofrío de trabajar con la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, para manipular un fallo en contra de la empresa de obras públicas del municipio de Quito, a cambio de remodelar un piso en la Corte. En esa misma línea actuaron, según Fiscalía, Freddy Játiva, excomandante, y Esteban Chávez, funcionario de esa institución. Hugo González fue acusado de facilitar la continuidad de la organización de Muentes, pues fue el sucesor de Fabiola Gallardo en la presidencia de la Corte del Guayas. Muentes financió los gastos de su campaña y cumplió sus ofertas a los servidores judiciales. Según la Fiscalía, Mercedes Villarreal, expresidenta del Consejo de la Judicatura del Guayas, ayudó a conformar un tribunal del caso Banco del Pacífico para favorecer a Muentes. Separó a un juez que no quiso alinearse y facilitó la eliminación de sumarios administrativos contra Fabiola Gallardo y el ex juez Guillermo Valareso. Jacqueline Domínguez, Susana Batallas y Miriam Rodríguez, funcionarias del Consejo de la Judicatura, también cooperaron. Los ex asistentes de Muentes y Gallardo también fueron vinculados. Tatiana Villafuerte por elaborar una sentencia que firmaron los jueces y Rubén Díaz por gestionar los beneficios de su jefa. Finalmente, los ex jueces de Guayas y Durán, José Poveda, Andrea Patiño y Silvia Orozco, fallaron a favor de Muentes en los casos Banco del Pacífico y tráfico de tierras. La audiencia continúa. En las próximas horas se conocerá quiénes estarán con prisión preventiva. En su testimonio anticipado, Daniel Salcedo dijo que pagó por adelantado para obtener un fallo a favor de su hermano en septiembre próximo. El juez, al que acusa de recibir $20,000, renunció a su cargo. Jacqueline Rodas con más detalles. Entre los pagos a jueces que relató Daniel Salcedo en su testimonio anticipado, hay uno que hizo por adelantado para una audiencia que se dará en 3 meses en la Corte de Justicia de Guayas. Se trata de un proceso penal en contra de su hermano Noé Salcedo. Mi hermano, que es una persona totalmente inocente de todos los cargos, está siendo sentenciado para el mes de septiembre. Por eso le voy a decir, él tiene una audiencia por delincuencia organizada y el secretario Ángel Herrera me dijo que tiene llegada al juez Vaca, que es el juez ponente de la causa que se va a dar ahora en septiembre. Y efectivamente, yo le entregué a él la cantidad de $40,000 en efectivo, donde 20,000 fueron entregados al juez Vaca y 15,000 fueron entregados a Henry Morán, que era parte de la audiencia. Me arriesgo a decirlo porque confío que desde el día de hoy los jueces van a actuar como debe ser. En el sistema de la función judicial aparecen 5 procesos en contra de Noé Salcedo. 1 por delincuencia organizada. En efecto, tiene audiencia para el 2 de septiembre a las 9:30 de la mañana. También coincide el apellido del juez nombrado por Salcedo. Víctor Vaca figura como el juez ponente. Televistazo intentó comunicarse con él al correo electrónico oficial que le da la función judicial, pero desde hace 5 días ya no es juez. Renunció en medio del escándalo de corrupción judicial en la Corte de Guayas revelado en los casos Metástasis, Purga y Plaga, que tiene a 10 de sus compañeros presos o procesados. Ahora la causa de Noé Salcedo está a cargo del juez Ramiro Hurtado, uno de los pocos de la Sala Penal de Guayas que no tiene imputaciones penales. En Estados Unidos, la policía arrestó violentamente a una menor de edad y su madre en un parque de Nueva York. Personas que estaban en el lugar intervinieron en un intento por liberarlas. Organizaciones pro inmigrantes exigen una investigación del incidente, nos informa Ileana Suárez.
Empujones, alones y gritos fueron las reacciones de una multitud al ver cómo una menor de 14 años luchaba por zafarse de los brazos de un uniformado. La joven y su madre fueron interceptadas por un grupo de agentes de parque y policías de Nueva York que realizaban un operativo en contra de vendedores sin licencia en Battery Park, en el extremo sur de Manhattan. El uniformado puso una esposa en la muñeca de la joven, que lloraba por soltarse. En el video la gente decía: ¿qué estás haciendo? ¡Déjala ir! Algunas personas la tomaron del brazo para alejarla de la gente. El oficial tropezó, cayó al suelo sobre la menor. Lucharon brevemente antes de que ella huyera. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y en ellas se ve a la madre usando una camiseta de la selección ecuatoriana. Organizaciones pro-inmigrantes exigen una investigación por abuso del uso de la fuerza. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró que la joven y su madre no tienen permiso para vender en áreas públicas. Es por eso que ya antes la madre de la menor fue multada por poner un puesto de frutas. Ella afirma que ha intentado durante meses conseguir una licencia. Se conoce que la adolescente fue más tarde a la comisaría para que le retiren la esposa del brazo. Llenó un informe y la dejaron en libertad. Con donaciones, el gobierno intenta suplir la falta de alimentación en las cárceles del país. Un informe de la situación en minutos. Por pedido gubernamental, instituciones benéficas entregan comida a las cárceles del país para mitigar la crisis de comida que se vive ante la suspensión del contrato con la empresa que proveía el servicio. Diego Puente con el reporte. El gobierno acude a instituciones benéficas para alimentar a los presos. El servicio carcelario SNAI pidió desde el 1 de mayo directamente a organizaciones no gubernamentales, fundaciones religiosas y bancos de alimentos la entrega de comida cuando se suspendió el servicio en los centros penitenciarios del norte del país. Este es el Banco de Alimentos en el sur de Quito. 120 voluntarios colectan, procesan y clasifican 30 toneladas de comida al día. Los presos se sumaron a la lista de beneficiarios, pero la entrega de comida depende de que exista un sobrestock, es decir, que la cantidad en las bodegas sea mayor de la que necesitan para atender a otros grupos vulnerables. Si en promedio estamos hablando de que al mes entregamos unos 3 toneladas de alimentos. Cada semana el SNAI retira los productos en las instalaciones del Banco de Comida y se encarga de distribuir a las prisiones. En Cotopaxi, Cáritas, la entidad de acción caritativa de la Iglesia Católica, entregó desde el 7 de mayo 20 toneladas de comida a la cárcel regional de Cotopaxi, que tiene cerca de 5,000 presos. Arroz, azúcar, avena, lenteja, aceite y atún. La organización se asegura de que los alimentos entren al centro penitenciario y que los presos puedan prepararlos. El servicio carcelario solicitó a otras instituciones del Estado que se entreguen raciones. Por ejemplo, mediante este oficio, pidió al Servicio de Gestión de Riesgos kits para repartir en las prisiones de Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Ibarra, Pichincha, Santo Domingo y Sucumbíos. También acudió a las Fuerzas Armadas para que pongan a disposición camiones y camionetas para mover la comida. Según un informe de la Defensoría del Pueblo que recoge la gestión realizada por instituciones públicas, este plan de alimentación durará hasta agosto, mientras el SNAI contrata un nuevo proveedor. Más de 20 fundaciones ficticias detectó el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Carla Delgado explica que se habrían constituido para obtener recursos del Estado con aparentes proyectos sociales. El Ministerio de Inclusión Económica y Social suscribió convenios con al menos 27 fundaciones fantasmas. Zaira Rovira, ministra de esta cartera de Estado, dio la información y puso esta mañana una denuncia en la Fiscalía. Son fundaciones de papel, que en la mayoría de casos no tienen ni un año de constituidas y a las que el MIES entregó más de $4 millones. A constituirse en el propio MIES una serie de fundaciones que son a las que luego les entregan este dinero con la suscripción, ni siquiera de un convenio, sino de una carta de intención. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, con carta de intención se puede pagar, luego iban a mediación y arreglado el problema. En la denuncia por peculado y tráfico de influencias, la ministra pide a la Fiscalía investigar a funcionarios desde 2021 hasta la actual administración. Que hasta el 2021 existía un acuerdo ministerial en el que se exigía por lo menos un año de constitución.
Estas fundaciones, que estaban constituidas en provincias, entre ellas Esmeraldas, Guayas y Pichincha, ofrecían servicios de cuidado a adultos mayores, servicios a personas discapacitadas, casas de acogida. Estas asistencias nunca se efectuaron y tampoco contaron con supervisión ni auditoría de esa cartera de Estado. El Ministerio de Inclusión Económica y Social trabaja con 1.400 cooperantes, entre ellos fundaciones y gobiernos autónomos descentralizados, a los que entrega $150 millones al año. FMI, receta de sentido común. Cumplir con sus obligaciones con el IES y establecer mecanismos de pago de deudas son parte de los compromisos que el gobierno asumió con el Fondo Monetario Internacional. Francisco Garcés con el contenido de la carta de intención firmada con el organismo. El gobierno debe pagar una parte de su deuda con el IES. Es una de las condiciones para mantener vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permite acceder a $4.000 millones hasta el 2028. El pasivo con el IES es uno de los que más pesa en la deuda pública del Estado, que suma $60.000 millones. Esto representa el 49% del PIB, es decir, de lo que el país produce en un año. Con el FMI, el gobierno se ha comprometido a bajar ese porcentaje al 40%, que es el límite contemplado en la ley. En el acuerdo está previsto que se baje la deuda con el IES en el sector salud para jubilados y atención de enfermedades catastróficas, que suma 5.012 millones, y que para eso se sigan dos pasos: firmar con el IES un acuerdo de pago en octubre y en diciembre contratar una firma auditora que actualice el monto de la deuda. Esta no es la única obligación que el gobierno se compromete a ir saldando. Con el FMI se comprometió a presentar hasta finales de noviembre el plan para liquidar las deudas y evitar que se vuelvan a acumular. Y en enero debe indicar cómo lo hará. Una de esas deudas es con los gobiernos seccionales, que alcanza $1.369 millones. La otra es con los prestadores privados y es de $1.139 millones. La carta de intención firmada con el FMI no establece si en esos casos se firmarán acuerdos de pago o se emplearán otros mecanismos, pero consta el compromiso del gobierno de ir pagando esas obligaciones. ¿Qué dice el bloque oficialista ante la intención del correísmo en plantear por escrito que Verónica Abad deba reemplazar? Un gran incendio forestal en el condado de San Joaquín, en California, ha consumido más de 6.000 hectáreas. Expertos aseguran que se debe a una ola de calor que afecta fuertemente el oeste de Estados Unidos. Los bomberos continúan combatiendo los incendios en el condado de San Joaquín, en California. El fuego, impulsado por ráfagas de viento, obligó a cerrar decenas de caminos. De acuerdo con los reportes, el fuego, cuyo origen se desconoce, empezó el fin de semana en la ciudad de Tracy, al este de San Francisco, donde unos 5.000 residentes fueron evacuados y hasta ahora 6.000 hectáreas han sido consumidas. 220 uniformados de 12 agencias luchan contra las llamas. 2 bomberos resultaron heridos. Si bien han controlado un 75% del fuego, los pronósticos advierten que 25 millones de estadounidenses en el oeste del país se verán afectados por un calor intenso. Para el viernes se esperan temperaturas de 42 grados, con vientos de hasta 72 kilómetros por hora, lo que hará más difícil la extinción de las llamas y amenaza con llevar el fuego a otras regiones. Un ataque con cohetes y drones de la guerrilla Hezbollah desde Líbano provoca incendios forestales en el norte de Israel. Desde la noche del lunes, el fuego se extendió en los cerros aledaños a la ciudad de Kiryat Shmona, que fue evacuada a tiempo, mientras que los bomberos desplegaron 30 brigadas en la región. 6 soldados que ayudaban en las tareas de salvamento y 5 civiles resultaron afectados por inhalación de humo. Algunas casas se quemaron y carreteras en la zona de Galilea fueron cerradas por precaución. La situación de emergencia se mantiene.
Un enorme tornado cerca de Edberg, una pequeña comunidad en Alberta. Residentes afirmaron que el cielo estaba soleado y las condiciones eran buenas, por lo que quedaron impresionados por la formación repentina de este fenómeno. Se reportaron daños en una granja abandonada, pero ninguna persona resultó herida. La Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, la FDA, está considerando el uso de la droga sintética psicoactiva éxtasis en el tratamiento complementario de trastornos por estrés postraumático. Un panel de asesores externos se reúne hoy para escuchar a funcionarios de la farmacéutica Lykos Therapeutics, la fabricante de esta metafetamina, y los resultados de sus ensayos clínicos. La agencia evaluará beneficios y riesgos y podría dar una aprobación muy limitada como parte de las terapias aplicadas a pacientes graves como veteranos de guerra con riesgo de suicidio. Alerta de alto nivel de radiación en 7 provincias, mientras que CENEL anunció cortes de luz en un cantón de Bolívar. Vanessa Robles con los detalles. Ecuador terminó mayo con niveles de lluvias por debajo del promedio mensual y está entrando a la temporada seca. Así lo notificó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, pero la alerta por la alta radiación se mantiene. En la sierra se pronosticó nivel 8 de muy alto en Pichincha y Loja. Lo mismo en las provincias costeras de Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. La intensidad se repite en Galápagos. Mientras que en la región amazónica, el nivel será de 6 a 7, catalogado como alto, y se mantendrá esta semana. Por las condiciones atmosféricas, para este mes existe mayor probabilidad de temperaturas máximas en la sierra, es decir, hará más calor. El 1 de junio, por ejemplo, fue de 28.5 grados en Quito, mientras que en la costa las temperaturas serán más bajas de lo habitual. Habrá más frío, como los 22 grados centígrados que se reportó el martes en la mañana en Guayaquil, la más baja de los últimos 10 meses. El sector exportador de camarón ecuatoriano deberá pagar $15 millones anuales por los aranceles que impuso Estados Unidos y rigen desde el 30 de mayo. Diego Cuenca explica el impacto como parte de las sanciones por una supuesta mala práctica comercial. El Departamento de Comercio de Estados Unidos puso en vigencia el documento que fija el arancel que la industria camaronera ecuatoriana debe pagar para que su producto ingrese a ese país. Desde ese mes, los exportadores deben cancelar una tasa de hasta 10.58% como parte de las sanciones por los derechos antidumping, porque están acusados de vender camarón a un precio menor que en los mercados locales. La Cámara Nacional de Acuacultura no tiene cálculos de cómo impactará la medida a cada exportador, pero sí el impacto económico total. Puede ser un impacto que llegue hasta los $15 millones anuales, dependiendo de si se toma en consideración que también existe un arancel por supuestos subsidios que está todavía en proceso de investigación. Aunque esta sanción es preliminar, pone en riesgo competitividad de las exportaciones del camarón ecuatoriano frente a otros países de Asia. Hoy India e Indonesia tienen aranceles más bajos, ¿no? Y eso nos pone en desventaja frente a estos dos competidores. Por eso los $15 millones anuales no serán trasladados a los importadores de Estados Unidos, pues es el segundo mercado más importante. Solo entre enero hasta abril de ese año, Ecuador exportó 177 millones de libras de camarón hacia ese país de Norteamérica. Eso representó más de $474 millones, según la Cámara Nacional de Acuacultura. Por ahora, los camaroneros apelaron a esa acusación y el fallo final para ambas partes se resolverá el próximo 15 de octubre en la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos. El juego de la pelota nacional se niega a desaparecer en Ecuador. Ya le contamos en qué consiste este deporte y en qué provincias se lo practica. El grupo parlamentario de las mujeres, liderado por el correísmo, propone que el Pleno de la Asamblea exhorte a Daniel Noboa a que respete la sucesión presidencial si pide licencia.
El oficialismo rechazó esas intenciones y señala un posible acuerdo entre la Revolución Ciudadana y la vicepresidenta Verónica Abad. Patricio Díaz con las reacciones. El correísmo pedirá al Pleno de la Asamblea respaldo a la sucesión presidencial en favor de la vicepresidenta Verónica Abad. Lo propuso la legisladora Paola Cabezas al Grupo Parlamentario por los Derechos de la Mujer, donde la Revolución Ciudadana tiene mayoría. Sin embargo, tuvo además el apoyo de Pachacutic y la asambleísta independiente Sofía Sánchez. La presidenta de este grupo pedirá un cambio del orden del día en la sesión del Pleno del próximo jueves para exhortar al presidente de la República que respete la sucesión constitucional si pide licencia para campaña por la reelección. En el correísmo niegan que esto implique un acuerdo con Abad. No, el día que la señora Abad sea correísta yo me desafilio, definitivamente, porque yo no podría en mi partido político comulgar con una persona que tiene los criterios políticos de la señora Abad. La vicepresidenta niega igualmente un acuerdo. Aunque su respuesta no fue precisa, así daría indulto al expresidente Correa en el caso de ser presidenta durante la campaña electoral. No tengo que contemplar algo si ya hay algo sentenciado por una justicia. Lo que tenemos que ver si esa justicia actuó bien o actuó mal. En el oficialismo no les creen. Para ellos hay algo más en el interés que tiene el correísmo en que el Pleno apoye a Abad en la sucesión presidencial. Que cierta oposición que nuevamente desnaturaliza sus causas en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ahora quieran a través de artimañas llevar al poder a una persona que les dé paso y les dé carta abierta para aquello. El Partido Social Cristiano coincide en que el Pleno no tiene que tratar ese tema, pero sí aclara que ellos apoyan lo que dice la Constitución sobre que Abad debe reemplazar al presidente en campaña. Sí, definitivamente sí, eso es lo que dice la norma constitucional. Para el cambio del orden del día, el correísmo necesita 70 votos. Verónica Abad asegura que asumirá la presidencia de Ecuador. En otra entrevista con Contacto Directo adelantó que su gobierno será diferente al de Daniel Noboa, a quien acusa de no haber cumplido con el plan que presentó en campaña y considera revertir el aumento del IVA y la eliminación de subsidios. Luisa María Heredia con el informe. Verónica Abad está segura. Dice que asumirá la presidencia de Ecuador pese a la consulta jurídica que hizo el gobierno a la Procuraduría, entidad que a su vez preguntó al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Constitucional y hasta la Asamblea. Y también al esfuerzo que hacen los representantes del Ejecutivo para posicionar la idea de que existen vías legales que permiten evitar que ella reemplace a Daniel Noboa cuando tome licencia para la campaña por la reelección. No existe varios caminos. El único camino es el orden constitucional que ella la señala, y es lo que se tiene que acatar. Pero de concretarse la sucesión, ¿qué hará durante los casi 2 meses que le tocará gobernar si en las elecciones de 2025 hay una segunda vuelta? Pues el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, advirtió públicamente que su gestión tendrá como única meta mandar abajo todo lo hecho por Noboa. Dice que voy a borrar todas las victorias. Yo me pregunto, ¿cuáles son las victorias que han tenido? Por favor, el pueblo ecuatoriano puede responder a eso. Abad deja claro que su administración será distinta a la de su binomio, a quien acusa de no haber cumplido con el plan de gobierno que presentó en campaña. Habla entre líneas de revertir el incremento del IVA del 12 al 15% y de la eliminación de subsidios que Noboa tiene prevista. Soy clara en ratificar de que nuestro programa no tenía la subida de los impuestos como es el IVA, no tenía el quitar los subsidios en este momento para el pueblo ecuatoriano, un pueblo muy dolido en su bolsillo y económicamente. La vicepresidenta asegura estar capacitada para manejar el país. Afirma que pese a la distancia, pues está radicada en Israel cumpliendo funciones de embajadora, mantiene contacto con la ciudadanía y reconoce que no ha logrado hacer nada por la paz en Medio Oriente, misión que le encomendó Noboa. En una guerra milenaria es complicado que hasta este momento pues los países que deberían estar en el interés de eso no han podido llegar todavía a un acuerdo. En Tel Aviv, Verónica Abad se dedica a asistir a reuniones con representantes de organismos y otros embajadores, a los que invita a la reflexión, tratando de cumplir así su misión. Tradición, juegos que sobreviven. La pelota nacional es un deporte que se resiste a desaparecer. En Ecuador se juega en 10 provincias de la sierra.
generación tras generación busca enseñar a los más jóvenes la modalidad de los encuentros. Hernán Higuera con más de esta actividad deportiva. Una rústica tabla en forma de raqueta es la protagonista del llamado tenis de gigantes o pelota nacional que se juega en cancha grande. Un juego que tiene más de 500 años. Lo conocen también como chaza, palabra quichua que significa jugada. La habilidad, técnica, fuerza y edad se ponen a prueba. Se va perdiendo ese juego, se practica ya prácticamente personas de la tercera edad y muy pocos quedamos atrás con 40, 35 años. Los equipos son de 5 personas. Jugar de torna es como jugar de delantero en el fútbol. Patricio Coasput lleva 40 años en este deporte. Por sus habilidades y estrategias es un jugador destacado y reconocido en el país. Yo no tengo mucho porte, como dice Natalia, yo soy mediano, se puede decir, pero el gusto que uno se tiene para jugar a la viveza, la destreza, la agilidad, eso le gusta a la hinchada, entonces yo me siento a gusto con en la cancha. La cancha en la que se juega mide 100 metros por 9 de ancho. Generalmente es de arena o piedra fina. Alrededor de ella, una madura y leal afición alienta o critica a cada jugador que tiene misión y nombre. Son 2 cuerdas, izquierdo y derecho, que se encargan de que la pelota no caiga en los costados de su cancha y atacan. El equipo tiene un cerrador que batea las pelotas que caen en el centro. El sacador es el único que puede usar 2 tablas, la más liviana para sacar y la otra para devolver. Por eso lo llaman volvedor y juega en la parte de atrás. Una línea imaginaria delimita el campo. Los jugadores se anticipan a la jugada para recibir la pelota y hasta planifican dónde lanzarla. La pelota pesa 700 gramos y la tabla entre 12 y 15 libras. Algunas tienen forma de guante. Prima la concentración, agilidad, corpulencia y técnica para sacar y volear. Se suman puntos como en el tenis y hay que ser ducho en las reglas para entender el desarrollo del juego. 15, 30, 40 un juego. También se puede hacer 2 chazas, pasar a 2.30 o tener ambos equipos 30 en la contabilidad. Ahí se pasa porque cada chaza cuenta con 15, se hace 40 y se cierra el juego ganando un equipo 2 chazas. En Ecuador 10 provincias tienen a la pelota nacional como deporte de competencia autóctono, en particular en la sierra. Es un juego masculino que se practica los fines de semana y en muchos casos en la cancha se encuentran abuelos, hijos y nietos, hinchando por equipos que mantienen vigente este deporte ancestral. Esta noche, en la tercera entrega de los Juegos Ancestrales, les presentaremos el Juego de la Lanza. Chefs y emprendedores de un cantón de la Amazonía buscan comercializar sus productos exóticos en Guayaquil. El principal mercado son los restaurantes de alta cocina que están interesados en fusionar esa gastronomía. Diego Cuenca con el informe. 300 chefs de 3 provincias amazónicas quieren conquistar los paladares de los guayaquileños, preparando comida con 15 productos que son elaborados por emprendedores del cantón La Joya de los Sachas, en Orellana. Entre ellos está el aceite de Sacha Inchi, que proviene del fruto de una planta, en el que frieron el paiche, pez de agua dulce que puede medir hasta 3 metros. Usaron chillangua, una hoja que reemplaza al cilantro, y colocaron cacay, parecido a una nuez. El resultado final fue un paiche encostrado, adornado por palmito con vino de Jamaica y una salsa de yuca. Esperamos por lo menos llegar una meta ambiciosa, comercializar por lo menos en el restante del año unos 50 kilos mensuales solo de paiche. De los otros productos la meta es de que tengamos una tienda virtual y física en Guayaquil para que sean estos espacios de comercio. Esta semana cocinarán para los chefs y propietarios de 4 restaurantes de Guayaquil y San Borondón, que están interesados en fusionar la comida amazónica con la alta cocina. Poderlo incluir dentro de un plato italiano. Tienes el chontaduro, que puedes hacer un puré, una salsa, una crema que puede combinar muy bien con la pasta. Ese lunes empezaron en la Escuela de los Chefs, en el puerto principal.
donde también hicieron ceviche de paiche con base de limón mandarina. Originario de esa región, los emprendedores sostienen que pueden cubrir una demanda inicial de los restaurantes gourmet de Guayaquil. 5 a 10 cajas de vinos de 12 unidades y en producción de lo que son aceite de sacha inche de unas 10 cajas mensuales podríamos estar cubriendo esos cupos. Según el municipio de La Joya de los Hachas, la comercialización de estos productos amazónicos en Guayaquil beneficiará al 19% de su población. Y se está trabajando para fortalecer a más emprendimientos para que obtengan la certificación sanitaria. El primer producto que ya entró al mercado guayaquileno